Bienvenidos a todos a nuestro webinario de WCLC 23 para ustedes presentados por los abogados de la investigación del cáncer de pulmón. Estamos muy emocionados porque vamos a tener una sesión maravillosa. El IASLC STARS Program es un programa global con el público global que va a proporcionar interpretación de diferentes idiomas como chino, francés, alemán, griego, japonés y español. Para permitir que la interpretación continúe en Zoom, por favor sigan las instrucciones que se muestran en la diapositiva. Elijan el botón de interpretación del mundo, elijan su idioma y pongan off para que el webinario se mantenga en inglés. Luego pongan mutear el audio original para que solamente escuchen el webinario en su propio idioma. Utilicen sus guías en los idiomas ofrecidos que están accesibles en todo el link o el vínculo del chat. Queremos agradecerles a nuestras personas que nos auspician y a nuestros socios por su apoyo en el programa IASLC STARS de este año. El objetivo del programa IASLC STARS es ayudar a los pacientes de cáncer de pulmón a evolucionar en abogados de investigación de pacientes. Los objetivos del programa incluyen mantener una red de LCPRAS, educar sobre la ciencia del cáncer de pulmón, la investigación, formas eficaces del modelo para poder comunicar la ciencia y la investigación e identificar las oportunidades. Tenemos algunas notas logísticas en este webinario. Las preguntas se harán por los panelistas durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Para que puedan hacer sus preguntas, utilicen la ventana de preguntas y respuestas. La guía del usuario de interpretación está puesta en el chat, por favor. Esta característica del chat no está permitida para los que atienden y envíen un mensaje en la ventana de preguntas y respuestas si tienen problemas técnicos. Este webinario se grabará y estará disponible para que se vea más adelante en todos los idiomas ofrecidos. Tenemos 4 presentadores y un moderador que va a estar compartiendo sus introspectivas y su pericia con nosotros. Esta es una ocasión rara, puesto que los presentadores son mentores del programa STARS y nuestro moderador es un cofundador que ayuda a desarrollar el programa. Nuestros mentores son el hito de este programa IASCL STARS y su dedicación, conocimiento y apoyo tienen un gran impacto en el crecimiento y en el desarrollo de los pacientes. Nosotros queremos tomar unos momentos para brevemente presentarlos. El Dr. Upal Basu Roy es director ejecutivo de Research Longevity Foundation y forma el grupo de pacientes de cáncer de pulmón en los Estados Unidos, capacitado como un biólogo de cáncer y un investigador de salud pública. También puede aconsejar por más de una década. Opal es campeón del poder de comunidades. Andrew es director asociado de investigación clínica en GO2 para cáncer de pulmón. Originalmente fue investigador de cáncer en el laboratorio y ganó su doctorado en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas, e hizo su investigación en otros institutos enfocados en el entendimiento de la resistencia de la biología para diferentes tipos de cáncer. Descubrió nuevos objetivos terapéuticos en las células cancerosas y su experiencia se interesó en cómo poder lograr mejor investigación clínica centrada en el paciente, cuidado y poder tener controladas las disparidades que llevan a esto. Jill Feldman se involucró en lucha por el cáncer de pulmón en el 2001 después de perder a su padre, a su madre, a su tía y a 2 abuelos con cáncer de pulmón, y después Longevity Foundation empezó con esto en el 2009 a la edad de 39. Con 4 hijos, Jill se diagnosticó con cáncer de pulmón positivo a EGFR y después de ser esta investigadora por 13 años, está comprometida para entender y promocionar todo esto. En 2017, Jill cofundó las resistencias de EGFR o EPOC y ella es una de las mentores originales de este programa IASSL STARS.
La doctora Anne-Marie Baird es una bióloga molecular experimentada en cáncer con intereses de investigación en inflamación, mediadores inmunes, cascada de metástasis, resistencia a los fármacos y biomarcadores de enfermedad. Actualmente es investigadora senior en el Trinity College de Dublín, Irlanda. Anne-Marie se involucró en los pacientes de cáncer de pulmón en 2012, empezando con su participación en las redes sociales de cáncer de pulmón, y ella es una de los miembros fundadores del Irish Lung Cancer Community y presidente de Lung Cancer Europe. Janet Freeman Staley será la moderadora de las preguntas y respuestas hoy. Janet es una ingeniera en sistemas aeroespaciales retirada, escritora freelance o también una paciente de cáncer de pulmón metastasésico y activista diagnosticada en 2011. Su enfoque es en traducir la experiencia y la ciencia del cáncer de pulmón para otros. Ella sirve como investigadora para los programas de investigación de oncología. En todos estos diferentes programas ha colaborado en la investigación de los proyectos educativos con cáncer de pulmón no lucrativo, también los trabajos de investigación publicados, artículos científicos, y cofundadora de LCSM Chat en Twitter, de Rose Cedars en el grupo de pacientes LSFA Hope with Answers, y estos expertos tienen un gran rango de perspectivas para nuestra discusión de hoy. Así que con esto les dejo al doctor Upal Basu Roy, quien les presentará primero. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por la oportunidad de hablarles sobre estas investigaciones que nosotros hemos tenido. Nosotros tenemos estas charlas de los resultados que están en primera línea con estas quimioterapia y las terapias objetivo. Muchos de ustedes han visto esta diapositiva y viene de nuestros grandes amigos con estos mentores increíbles, y por supuesto también ellos tienen estos puntos de cómo podemos ver esto que es tan increíblemente complejo, y nosotros como consejeros de cáncer, nosotros hemos llevado a cabo investigaciones para entender estas oportunidades y cómo nosotros podemos inducir esta información para ver todo esto. Así que nosotros vamos a ver la discusión actual de todo esto. Cuando hablamos nosotros sobre los proyectos que se fundaron aquí, estos proyectos, nosotros vemos que a nivel nacional, internacional, en todas partes del mundo, nosotros vemos que también esto es observacional. ¿A qué me refiero con observacional? Bueno, pues es decir, los estudios que tienen que ver con todo esto. Y este estudio en particular nos da algunas de las preguntas fundamentales. Una de estas líneas de terapia pueden impactar en la experiencia del paciente para este punto de terapias. Así que esta es una pregunta muy importante que surgió de la comunidad de cáncer de pulmón. Hace algunos años, el paciente promedio diagnosticado con cáncer de pulmón iba hacia 2 líneas de terapia, y esta era la situación. Y después, en el 2021 o 2022, la mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de pulmón tenían acceso a 3 o 4 líneas de terapia. Así que cuando pasaban a una línea de terapia, estaban experimentando la enfermedad con diferentes situaciones. Entonces nosotros por eso estamos tratando de tener un impacto en los estudios, y lo que podemos ver aquí en la parte derecha son los cuestionarios diferentes que se han utilizado y de lo que nosotros vamos a estar hablando actualmente, y también nosotros vemos estas investigaciones. Así que estas 2 investigaciones han sido validadas y se utilizan de manera regular con los resultados que nosotros utilizamos de manera rutinaria. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, estos estudios que no solamente tienen que entender esto, pero también podemos comparar estos datos y los pacientes con nuestros propios estudios clínicos, pero esta es la parte muy importante. Por lo tanto,
nosotros tenemos que decirles por qué estos estudios son importantes y cómo nosotros tomamos en cuenta lo básico. La siguiente. Bueno, pues ahora les voy a hablar un poco sobre, primero, cómo se desarrollaron estas investigaciones, estos estudios, tanto en los Estados Unidos y los pacientes fuera de los Estados Unidos y la colaboración con otros actores y estas encuestas o estos estudios vinieron de estos puntos que era bastante importante para que fuera de manera similar e internacional para poder ver todo esto. Así que este es un estudio que realmente se originó en la comunidad de cáncer de pulmón y los pacientes competían y completaban su basal después de 11 meses de encuestas. Así que hoy voy a estar hablando muy específicamente de esos pacientes que se diagnosticaron con enfermedades fase 4 que se utilizaron para hacer estos análisis. Empezaron con 174, es una población total. Y como la mitad de estos pacientes, que vienen siendo más o menos 84 con esta primera línea de tratamiento, fueron diagnosticados y la otra mitad de los pacientes, que fueron como 90, estuvieron en la segunda línea de tratamiento subsecuente. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto nos da una visión general de la demografía de los participantes, de los pacientes, que fueron 174 participantes, incluyendo un análisis de tiempo. Este estudio continúa todas estas muestras, es decir, como un 86% de la población son mujeres o las identificadas. Les pido una disculpa más bien, y también tiene un rango de edad promedio de 55, de 29 a 76, que es un buen recordatorio de la demografía, incluso el diagnóstico que vimos a nivel internacional en Europa, Australia y Asia. En la parte derecha de la tabla nosotros vemos el nivel de educación de los pacientes y esto es muy importante para los panelistas. Así que ahora pasemos a la siguiente diapositiva para poder entrar de lleno a los datos. Esta verdaderamente es ver la calidad de vida con base en estos puntos de línea de tratamiento, y nosotros vemos los diferentes puntos, las funciones físicas, la función emocional, ya sea feliz, contento, la funcionalidad social, la funcionalidad de los papeles. ¿Puedo hacer las cosas que debería estar haciendo? Bueno, el papel que juego en mi casa, el papel que juego como doctor, etcétera. El funcionamiento cognitivo, estoy bien mentalmente, y también el estado de salud global. Esto tiene que ver con todos los pacientes y de nuevo estas preguntas fueron estandarizadas y nosotros tenemos que ver aquí en la tabla estos puntos. Así que estos son los puntajes promedio, es decir, el promedio de estos puntos. Así que nosotros vemos aquí que este funcionamiento típico es un puntaje básicamente de 84. Los números azules son los números de la segunda parte y de la línea subsecuente, que tienen como 90. Y nosotros vemos este dominio en los puntajes promedio son mucho menores que los anteriores, así que nosotros vemos una clara disminución. Esta diapositiva utiliza estas preguntas y nos muestra muy claramente que la línea primera y la línea subsecuente de tratamiento experimentaron un incremento en la calidad de vida. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Les pido una disculpa porque la letra está muy clara. Entonces, esta es una pregunta de la importancia fundamental. Y nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, si hay algún resultado de la condición física
o del tratamiento médico. Tenemos también los puntos de la dificultad financiera y la línea actual, la primera línea y segunda línea subsecuente de tratamiento. Cómo el cáncer de pulmón ha impactado, por ejemplo, un 27% si tiene algunos problemas financieros causados por este padecimiento físico y el tratamiento médico. Nosotros vemos aquí las partes subsecuentes de terapia y nosotros vemos que estos son aspectos incrementados y nos vemos esta línea de preguntas que como resultado de estos padecimientos y del cáncer de pulmón, tienen el suficiente dinero, por ejemplo, para comprar básicamente todos estos alimentos y vestido a pesar de de los gastos que ustedes tienen. Bueno, pues aquí tenemos que algunos tienen cierta dificultad. Y bueno, vamos a ver el último punto aquí. Han pedido dinero prestado o han vendido sus pertenencias personales. Bueno, en la primera línea un 11%, en la segunda un 29%. Así que vamos a continuar con la última diapositiva, si son tan amables. Bueno, aquí en la conclusión podemos ver el impacto del tratamiento de cáncer de pulmón que es acumulativo, como se ve por la disminución en la calidad de vida y también en el incremento de la toxicidad financiera. Espero que ustedes puedan ver los dos lados, la calidad de vida y también un incremento en la toxicidad financiera. Y nosotros como abogados de esto, nosotros tenemos que movernos y continuar con esto en la cabeza, porque este tipo de datos se tiene que incluir tanto en la educación como en la toma de decisiones y los doctores deben de tener estas discusiones hacia sus pacientes para decirles que bueno, el tratamiento puede costar muy caro y en la terapia de segunda línea nosotros tenemos que hablar con ellos de cómo se sienten, de qué fue el impacto que les causó, etcétera. Y todo esto es acumulativo, como les digo. Así que de nuevo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por haberme permitido presentar este trabajo y más que nada es un privilegio para mí poder ser la voz para poder llevar a cabo estos estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo soy el doctor Andrew Supik y les voy a presentar algunos de los trabajos que he hecho de los reportes de pruebas de los biomarcadores que enfrentan los pacientes. Así que, bueno, en incrementar estas opciones de terapia objetivo han hecho más inclusivo estas pruebas de biomarcadores como una parte esencial en la selección de tratamiento del cáncer de pulmón de estas compañías que están llevando a cabo estos resultados, estas pruebas. Entonces es muy importante ver cómo estas pruebas de terceros se utilizan muchísimo y se ha sugerido que si se proporciona resúmenes de pruebas accesibles a los pacientes, por ejemplo, la probabilidad de una terapia de iniciación adecuada, como etcétera. Nosotros tenemos esta oportunidad de tener el tipo de terapia correcta iniciado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver el deseo de un paciente, por ejemplo, para trabajar y para tener preferencias sobre estos reportes de resúmenes para tener una inclusión con estos resultados de pruebas estándar. Por lo tanto, la forma en que nosotros vemos esto son con grupos de enfoque con los pacientes y los cuidadores de la salud y se asocian sus diferencias. Y nuestras entrevistas están enfocadas en grupos cubiertos, por ejemplo, de las empresas, de lo bien que entienden
los reportes de industria y también les preguntamos sobre sus necesidades educativas, sobre las mutaciones del cáncer de pulmón, su educación sobre las opciones de tratamiento y por último les preguntamos sobre sus preferencias para ver cuáles eran los marcadores que tenían que incluir y cuál era este tipo de información y elementos en el reporte. Entonces, a partir de estas entrevistas, nosotros identificamos algunos formatos, algunas plantillas y reportamos y finalizamos a través de los múltiples actores y de un consejo de retroalimentación de los proveedores, de las compañías y de las personas mismas para poder ver qué es lo que ellos realmente estaban interesados. También sobre los grupos de enfoque que se llevaron a cabo, nosotros tuvimos que reconocer, por ejemplo, que en el primer grupo, los pacientes de cáncer de pulmón o sus cuidadores no tenían una prueba de mutación no accionable que se encontraba a través de todo esto. Las personas del grupo 2, por ejemplo, los pacientes con cáncer de pulmón o sus cuidadores de la salud, tenían una mutación accionable y aquí en este grupo vimos que sí tenían, como les repito, la mutación accionable y teníamos que ver si estaban o no involucrados con un grupo base en mutación conducido por el paciente, involucrados en grupo como esto. Y en el grupo 3 nosotros vimos a los pacientes que tienen mutaciones accionables a través de estas pruebas y de la mutación con base en los pacientes. Aquí nosotros también podemos ver la retroalimentación del grupo de enfoque y los reportes actuales. El grupo 1 nos dijo que estaban un poco confundidos, incluyendo porque tenían mucha información que no comprendían, no les quedaba claro lo que eran las mutaciones no accionables enlistadas que eran relevantes para ellos. Y específicamente, pues ellos querían ver que estas mutaciones no accionables que generaban esta mutación no les eran relevantes. El grupo 2 estaba confundido sobre la importancia de estas mutaciones no accionables, sobre todo en la progresión, y tenían opciones de tratamiento que llevaban adecuadamente a estas mutaciones accionables. El grupo 3 estaba familiarizado y comprendía los reportes, pero muchos de ellos sentían que los otros pacientes no se sentían iguales. Entonces nosotros vimos los deseos que ellos tenían, por ejemplo, para poder llegar a esos resultados en los reportes. Así que con esto en mente, nosotros continuamos con estas preferencias del reporte para ver qué era exactamente lo que ellos tenían con respecto a estos problemas en estos reportes de los grupos de enfoque. Lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, son las preferencias del reporte, el nivel de información. En el tercero se enfocaba, por ejemplo, el grupo 1 y 2 de una manera alta que podía ser enlazada con el reporte. El grupo 2 también y el grupo 3, los reportes podían contener demasiada información. Lo siguiente era sobre los ensayos clínicos de inclusión y el grupo 1, bueno, pues nos informaba que sí ellos preferían si pudieran ser recientes y relevantes con respecto a esta situación. El grupo 2 no tanto, especialmente en la resistencia de TKI, estaban enfocados en qué preguntarle al doctor y el grupo 3 decía que la información estaba desactualizada muy rápida y podía causar un hiperenfoque de ensayos inapropiados. Entonces, esto, por ejemplo, la información de los pacientes llevada por los grupos de mutación, el grupo 1 decía que no era útil, el grupo 2 decía que sí y el grupo 3 decía que sí, que era muy importante y el último era
cómo podían presentarle las mutaciones accionables. Bueno, pues del grupo 1 no tenía información, el grupo 2 incluía el tratamiento relacionado con estas opciones y el grupo 3 incluía también el historial y los genes de mutación. Las conclusiones entonces eran que los reportes del resumen centrados en los pacientes de una página, por ejemplo, era comprensible tanto una hoja entera de la parte del anverso y del reverso de longitud, minimizar los requerimientos de alfabetismo de la salud y también las descripciones que resultaban accionables para las opciones de tratamiento y proporcionar antecedentes para el gen mismo. Después también tenían los ensayos clínicos específicos que no estaban enlistados y la diversidad dada en las preferencias en algunas áreas y una plantilla que favorecía permitir el diseño para las situaciones individuales. Entonces, este reporte nosotros teníamos que ver que era importante para poder implementar estas barreras, las preferencias del reporte difieren entre los pacientes, pero hay elementos comunes que se pueden identificar. El deseo del paciente para tener un resumen de los pacientes de cáncer de pulmón, los marcadores que se probaban con los actores que deberían de colaborar para desarrollarle. También se deben de hacer más estudios para ver los efectos de la provisión del reporte y los resultados, implementar las barreras que existen. Y ahora les agradezco muchísimo por su tiempo. Esa fue mi colaboración y con mucho gusto poder compartir con ustedes, si hay tiempo, de preguntas y respuestas más puntos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Hola a todos. Primero que nada, solamente quiero agradecerles a IASLC por la oportunidad de presentar este trabajo a todos ustedes. Nuestros estudios fue sobre los adoptantes tempranos de este idioma no estigmatizado de la IASSL WCLC 2022 con cáncer de pulmón y como muchos de nosotros sabemos, el estigma es muy, muy importante. También hay una manera innegable de la cultura en el cáncer de pulmón y estos puntos holísticos, yo estoy verdaderamente lamentando de que no puedo hacer mucho para lograr todo esto. Sin embargo, el cáncer de pulmón yo creo que es muy, muy importante. Y esto es dejar de fumar, esto es importante y estas son algunas cuestiones que debemos de tomar en cuenta, pero por supuesto nos da consecuencias muy significativas en estas implicaciones. La investigación muestra que nosotros vemos con nuestros familiares todo eso, incluyendo las barreras, etcétera, y todo el apoyo que nosotros estamos teniendo. El cáncer de pulmón tipo 1 es importantísimo, por lo tanto, el tratamiento tiene en sí un estigma y un juicio opuesto. Entonces, sí, las palabras importan. No solamente es una verdad sencilla, sino es una verdad sencilla y profunda. Así que reconocer la urgencia de tener todo esto con estos puntos de la enfermedad de cáncer, nosotros asociamos estas líneas creadas con los esfuerzos colaborativos que tengo, por ejemplo, que se investigó la palabra de fumador, se llevó a cabo en las conjuntos de diapositivas de 519 presentaciones de diferentes organizaciones también. La guía es importante. Nosotros tenemos esto para mencionar y de hecho nosotros vimos que era tomar el punto para poder crear conciencia y promover todo esto. Así que esto se aprobó en el 2021 a través del Consejo de ALC.
Nuestro estudio analizó y mientras fue creado específicamente para los abstractos y presentaciones, realmente nuestro objetivo era para toda la comunidad que empezara a utilizar este tipo de lenguaje y que nuestro estudio veía ciertas presentaciones de la Conferencia Mundial del 2022 después de que la guía de lenguaje fue aprobada para evaluar la adopción de el lenguaje no estigmatizante para ese primer año. Y nosotros queríamos ver si habían correlaciones con esto y con las características del presentador. Entonces nosotros nos enfocamos en el término fumador debido a que es la primera palabra en la lista de la agenda de la guía del lenguaje de estigmatizante. El fumador es etiquetar a los pacientes por su comportamiento y los deshumaniza por completo. Así que hicimos una investigación de su uso y de las presentaciones y exploramos también a sus presentadores y su información. 177 de 519 diapositivas hablaban del estatus de fumador y 43% utilizaban lenguaje no estigmatizante. Como pueden ver, pudimos encontrar que el lenguaje no estigmatizante fue abrazado mucho más por los que tenían doctorados y otras categorías, incluyendo los defensores de los pacientes. Pero bueno, lo más importante de tomar esto es que todos los grupos exhibían un cambio positivo. Por lo tanto, si vemos también que no había necesariamente una significancia estadística en las otras categorías, nuevamente la diversidad en los continentes y las especialidades mostraba promesa y sí sostenía un cambio en las personas que estaban hablando sobre el cáncer de pulmón. Y bueno, esta guía de mejora del lenguaje había realizado una mejora en nuestra comunidad, como les mostré, pero también está ganando cierta atracción más allá de nuestra comunidad. Y que pensemos uno de los impactos más importantes se establece en la influencia fuera de la comunidad, fuera de nuestra comunidad con cáncer o en la red del centro de cáncer. Y recientemente han creado una guía del lenguaje que realmente cita la guía del lenguaje. Por lo tanto, NCCN funciona como el recurso principal para los médicos y las compañías de seguro para determinar los caminos de cuidado. Entonces, definitivamente es un reforzamiento súper importante y significativo y en esencia debería de ser lo que cambie el juego, pero obviamente el cambio viene con retos y nosotros reconocemos eso. Mm, También los hábitos viejos realmente no se mueren muy fácil. Sabemos que el lenguaje es estático, no es estático, pero la guía del lenguaje tampoco es estática y estamos intentando trabajar en estas segundas interacciones para abordar ciertos de estos retos que nosotros conocemos, investigar en cuanto al tabaco y presentar los datos, las tablas, los números, preocupaciones de limitación de palabras y empezamos a iniciar ciertas discusiones sobre el plan de diseminación y desarrollar ciertas métricas para poder medir el éxito a más grande escala. Saben, nosotros reconocemos que esto es un paso crucial, pero no es el único paso que deberíamos de tomar. Así que nosotros sabemos que estamos intentando también de trabajar en la forma en la que los investigadores reportan de arriba hacia abajo para que sea consistente, para que no sea subjetivo y para que de cierta forma esté reportado en una forma en la que los pacientes y los cuidadores también puedan entender que en este momento nosotros podemos entender, los que no tenemos doctorados o que no somos médicos, que podamos entender la ciencia de cierta forma, ¿no? Ahora,
Bueno, hay muchas personas que estuvieron involucradas en esto, estamos muy agradecidos, pero realmente y lo más importante es que el hecho de que IASLC tomó el liderazgo en cambiar la forma en la que hablamos sobre el cáncer de pulmón y cambiar ese enfoque de culpa y afectación a la compasión y un lenguaje sin juzgar. Y este lenguaje médico es bastante grande y se usa históricamente para describir el cáncer, pero con el tiempo hemos aprendido que algunas de las palabras y de las frases dañan y lastiman a los pacientes. Y muchas veces los pacientes no van a las conferencias o necesariamente leer artículos de revistas, pero ahora sí lo hacemos y que nos quedamos con cada una de las palabras y ASLC realmente lo reconoce. Ahora, realmente cuando nosotros hablamos sobre el cáncer de pulmón, saben, es como nosotros necesitamos dentro de la comunidad también promover la dignidad, el respeto y primero la persona, el lenguaje enfocado en la persona. Así que yo, y bueno, nuevamente estoy muy agradecida por todos los que estuvieron involucrados en esto y vamos a estar trabajando mucho más en esta área. Y nuestro objetivo era documentar cómo las personas lo están viendo. Y realmente estuvimos muy agradecidos con lo que encontramos hasta este momento. Así que muchas gracias. Y yo, por último, pero no menos importante, le pasaré la palabra a Anne Murray. Gracias, Jill. Es maravilloso estar aquí con todos ustedes y espero que esto haya funcionado correctamente. Entonces les voy a mostrar un poquito sobre la presentación que nosotros tenemos como parte de la conferencia del cáncer y las barreras del cáncer de pulmón en el cuidado en Europa. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Desafortunadamente Mario no pudo, que fue parte de nuestro consejo de cáncer de pulmón, falleció la semana pasada y fue una semana muy, muy difícil. Entonces, bueno, para nosotros solamente quería mencionarlo. Con ello, el proyecto que nosotros llevamos a cabo realmente era intentar ver el camino de cuidado del cáncer de pulmón y cada vez se está volviendo un poco más complejo a las diferentes opciones de tratamiento y hay tantas cosas que eliminar en este camino de cuidado que realmente la trayectoria del cuidado que es muy difícil navegar y particularmente desde la perspectiva europea hay ciertas limitantes y ciertos problemas que este trayecto nos ha afectado y nosotros nos queremos enfocar en la persona específicamente. Nuestro objetivo es explorar las experiencias y preferencias de la trayectoria de cuidado y también ir más a profundidad en los países europeos, ya que no tenemos muchos datos y yo quería compartirles los datos. Entonces, en términos de nuestros métodos, realmente este fue una literatura muy extensiva para revisar y nosotros desarrollamos una encuesta en línea en SurveyMonkey y bueno, esta organización es una organización y la mayoría de los temas vinieron de nuestros miembros y creamos grupos de trabajo. Hay muchas personas trabajando en nuestros grupos de trabajo para poder desarrollar los diferentes proyectos y en este caso no fue diferente. Las personas realmente participaron en la encuesta y querían ver si priorizábamos siempre ciertas preguntas, revisábamos si el lenguaje era correcto en las preguntas para la encuesta y obviamente también queremos intentar trabajar en la mayor cantidad de lenguajes para que nosotros pudiéramos tener la encuesta de forma activa en 17 lenguajes. Entonces, solamente una visión rápida de las características principales de nuestros participantes. La mayoría eran mujeres y 55 a 64 años, tenían entre 55 y 64 años y es algo que hemos visto en encuestas anteriores. Sin embargo, el rango de edad varía normalmente de 25 a
75 más. La mayoría de nuestros participantes también estaban en la enfermedad de etapa 4, principalmente con adenocarcinoma, y 57% tenían cierto marcador molecular positivo. Y quería yo mencionar que desde los datos podíamos ver que había como el 26% de los que participaron que realmente ni siquiera sabían si su tumor había estado probado por biomarcadores o había sido positivo a algún tipo de biomarcador, ¿no? Y que de cierta forma la mayoría de nuestros respondientes también eran de áreas urbanas y tenían baja educación también. Quería yo también mencionar que 50% de nuestros respondedores venían de Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia y Grecia. Entonces, inicialmente empezamos a ver los datos de la parte diagnóstica de la trayectoria, porque desarrollamos diferentes porciones y realmente había mucho de esto, de lo que los pacientes nos mencionaban en cuanto a los problemas de diagnóstico temprano. Y en Europa, bueno, se implementa en diferentes países el tamizaje, y podemos ver que los programas de tamizaje realmente es el problema en la mayoría de los participantes. También habían muchos datos que estaban mostrando que las personas tenían que ir a sus cuidados a sus doctores de cuidado primario para ver las diferentes tipos de educación, y muchas veces los doctores no les daban la información. Y esto también necesitábamos ayudarles a como reducir los tiempos de espera y educar al público en general en cuanto al cáncer de pulmón, y también ver las prioridades, el diagnóstico y este camino nuevamente. Los tiempos de espera era lo que más afectaba, y muchas veces lo que pudiéramos estar manejando pues eran los diferentes números de personas, que era realmente muy importante ayudar y tener a las personas con un contacto primario para ver si tenían cualquier problema, y también darles diferentes caminos para ver si tenían algún problema, y que les diéramos un mapa, una idea en general de qué es lo que pudiera estar pasando después. Y todo esto pudiera mejorar la educación y las prioridades también, y esto nos pudiera centrarse en mejores comunicaciones, empatía, claridad y mensajes para la educación sobre los efectos secundarios y cómo reducir el riesgo de complicaciones también. Viendo el tratamiento y la trayectoria de tratamiento, habían diferentes esferas que no eran abordadas específicamente por los equipos de cuidado de salud, y que realmente deberíamos de considerar todas las necesidades emocionales, físicas y personales que cada uno estaba teniendo. Y también la parte más difícil del tratamiento en la trayectoria era la ansiedad, que hay mucha en el tratamiento que se espera, pero también cuando estábamos hablando de cirugía en particular, habían muchas dificultades en cuanto al dolor asociado con la cirugía, y también las dificultades de la radioterapia, del tratamiento médica, y las dificultades en cuanto a la fatiga, la debilidad y nuevamente el estrés, la ansiedad y todo lo que las personas estaban sintiendo, y otros problemas identificados, que estos eran los problemas clave para cada uno de ellos. En términos de prioridades durante y después del tratamiento, también era como esta guía de lo que las personas podían hacer en cuanto a las complicaciones. Las personas querían apoyo para poder manejar los efectos secundarios, particularmente en cuanto al manejo del dolor, pero esto también significaba que necesitábamos asegurar a tener profesionales aliados de cuidado de salud, y que les dieran caminos, que también les dieran ciertas referencias, y que también tuvieran su forma de educarse y automanejar su enfermedad, y como mencionamos anteriormente, que tengan un punto de contacto, que tengan accesibilidad y que puedan hablar.
Nuevamente hablamos la información de la comunicación y las diferentes necesidades que se necesitan en cada una de las secciones, y realmente era asegurarnos cuando particularmente tomamos una decisión de tratamiento, si queremos tener una toma de decisiones compartida y entender cuáles son las opciones de tratamiento disponibles, las ventajas, las desventajas de aquellas opciones, y cuáles son los efectos secundarios potenciales asociados a aquellas opciones de tratamientos diferentes que estén disponibles. También había cierta información para necesidades de apoyo que estaban faltando, seguimiento y la fase de cuidado, que también estamos viendo algunos de los síntomas y la recurrencia que estaban teniendo, y a lo mejor las consecuencias a largo plazo de la enfermedad y del tratamiento. Y nuevamente el acceso a información, o el acceso rápido a los servicios de salud, es súper importante para tener en la trayectoria del cuidado. Y también había necesidades de información en cuanto a los caminos de tratamiento, las rutas de tratamiento, y en cuanto a los ensayos clínicos. Muchas de las personas sentían que no había suficiente información en esto, y estos problemas sociales y emocionales, nuevamente, que las personas sentían que estaban obteniendo demasiada información, y que los participantes también entrevistados, encuestados, seleccionaron la necesidad de tener información en cuanto a la planeación del cuidado avanzado, y que muchas veces a lo mejor se les olvidaba en la ruta como tal. Y otra cosa que quería mencionar aquí de los datos es que era sobre el consentimiento informado, que nuestro estudio mostró que 47% de nuestros participantes sentían que no habían recibido toda la información que necesitaban antes de que realmente empezaran a firmar sus formatos de consentimiento informado. Entonces, realmente este tipo de información y la comunicación tiene que ser abordada. Los puntos más importantes en este estudio, nuevamente este es desde la perspectiva europea, totalmente era para asegurar que la implementación del tamizaje del cáncer de pulmón en los países europeos era como de cierta forma la necesidad de una referencia rápida, y que tengan información y comunicación mejorada para cada una de las personas, y que esto realmente impactó a tantas diferentes cosas en términos de la trayectoria, la ruta como tal, y las personas y lo que ellos sentían y experimentaban. Con eso quisiera yo pasarle la palabra a Freeman Daly para moderar las preguntas y respuestas. Gracias, Anne-Marie. Invito a todos nuestros oradores a regresar nuevamente. Gracias a todos por compartir el trabajo importante sobre los resultados. Tengo algunas preguntas de cómo las personas se involucran en estos proyectos y cómo empiezan. Entonces, ¿cómo ustedes se involucraron con sus proyectos individuales y cuál era su papel? Bueno, ¿cómo este proyecto empezó con cáncer de pulmón Europa? Era que todos los miembros tienen y vienen en diferentes tiempos del momento, en diferentes prioridades que necesitan, y lo que se necesita para ellos es ver cada uno de los proyectos, y en este sentido tenemos otro trabajo en cuanto a el impacto social del cáncer de pulmón, y que los miembros sentían que era importante para dar un seguimiento de las experiencias y un camino de cuidado. Mi papel era simplemente ayudar en términos del grupo de trabajo, hacer que las personas se conjunten, pero muchas de estas cosas que también necesitas expertos. Entonces tenemos mucha suerte de tener el grupo de trabajo también y tener toda la literatura para revisar y poder tener todo en conjunto para las diferentes traducciones que se tuvieron que hacer hecho. Y bueno, de cierta forma, 7 idiomas es demasiado. Sí, es demasiado, pero bueno, que de cierta forma que pudiéramos tener una persona que pudiera manejar todo ello.
Gracias, Andrew. Bueno, yo creo que la razón por la que nosotros nos empezamos a enfocar en esta pregunta son dos cosas. Una es que los datos que hemos visto de muchos de los sistemas de cuidado de salud, incluyendo la red de oncología de Estados Unidos y otros, es que no todos estaban teniendo las pruebas de biomarcadores y que también muchas de las personas estaban teniendo estas pruebas de biomarcadores, realmente empezaron con una terapia adecuada muy tarde y eso fue un problema muy importante. No obtener cierta retroalimentación de las personas que necesitaban servicios de apoyo de pacientes y cómo no tenían acceso a los reportes de biomarcadores actuales de las compañías. Entonces decidimos enfocarnos en esto y hicimos la pregunta de por qué nadie realmente estaba intentando hacer una prueba de biomarcadores amigable, ¿no? Y que esto pudiera traerse para los socios de la industria para que nosotros pudiéramos tomarlo y empezar a informar en cuanto a pues lo que necesitará la comunidad, específicamente en el proyecto en el que yo he trabajado de forma muy cerca con la organización. Me enfoqué más en el diseño de las preguntas que íbamos a hacer y cómo íbamos a contactar a las personas para obtener información y las sugerencias que obtuvimos también para reflejar la experiencia del paciente y que realmente pudiéramos conectar con los pacientes. Nuevamente es como una sociedad más que nada. Sí, toma todo un equipo correctamente. Entonces, Jill, ¿qué opina usted? Bueno, y esto empezó de una experiencia personal, obviamente, con la historia de mi familia empezando cuando tenía 13 años. Y bueno, probablemente fue hace como 10 años en la que yo empecé a ver cierta división en la comunidad del cáncer de pulmón también. Y bueno, las palabras importan, ¿no? Y yo intenté realmente hace 10 años, tenía una persona diciéndome, un profesional, que me decía palos y piedras, ¿no? Otros me dicen, estás siendo demasiado sensible, sentimental. Entonces, bueno, creo que fue en otoño de 2019 como cuando IASLC se dividió en comités de defensoría de pacientes. Yo estaba proponiendo una guía de lenguaje y uno de ellos era simplemente saber que era un trabajo en progreso, pero que estaba empezando con el lenguaje utilizado y la información de investigaciones y presentaciones, y también estaba trabajando con la mesa redonda y el grupo de tareas de estigma del cáncer de pulmón nacional, y esta sinergia realmente era traer a todos en conjunto y otras diferentes disciplinas y las personas y las organizaciones también. Y bueno, creo que las personas estaban listos para escuchar en este punto. Entonces realmente fue un trabajo de amor y, como Kristen Ito mencionaba, muchos corazones y manos que se pusieron, ¿no? Y sí, bueno, eso. Gracias. Gracias. Un poco, ¿qué menciona usted? Bueno, nuestro proyecto empezó en el 2019 con la sociedad de EGFI y Jill y las diferentes personas, y este proyecto estaba viendo la experiencia de las personas en la comunidad de GFRI. Este proyecto en particular fue las bases del proyecto y los datos que presentamos el día de hoy. Y eso está metido realmente en las necesidades de los pacientes y su comunidad. Y diría yo como las preguntas que se establecen en la comunidad del paciente, pero no hay compañías que tienen y pueden entender la experiencia de los pacientes a través de las diferentes clases de terapia y la investigación, y bueno, los defensores principalmente, que pueden mencionar y estar conscientes de la investigación, pero otra parte que es también la investigación de los pacientes y los defensores de los pacientes también necesitan traer a otros actores en este proyecto, porque nosotros podemos tener proyectos por nosotros mismos, pero si los datos se están siendo utilizados en otros actores y si otros actores no entran dentro
dentro de este proyecto, bueno, es un experimento fallido, así que nosotros podemos trabajar en conjunto con la FDA, como mencioné anteriormente, porque hay piezas de este proyecto que si comparamos la experiencia del paciente en una situación de ensayo clínico en la que recolectamos los datos con una experiencia de la vida real, bueno, es diferente, es como empezó este proyecto y así es como nosotros empezamos a traer la propuesta de valor a la comunidad más amplia. Estoy escuchando una cosa muy común, que era una idea creíble, pero para poder tener el proyecto requería coordinar a muchas personas mm, para asegurar que lo pudiéramos realizar. Dicho esto, ¿cuánto tiempo tomó desde que el proyecto inicial se concibió hasta que pudiéramos tener todos los datos? No, me he dado cuenta que no tienen los meses exactos, pero más o menos. No regresemos un poco en el tiempo para ver. Opa. Bueno, yo sí tengo el número exacto, claro. La prioridad del proyecto empezó en el 2019 y Ivy y Jell lo presentaron a diferentes partes en cuanto a la investigación de prioridad de proyecto y diferentes lugares en el 2020, 2019, 2020 y 2021, que bueno, de cierta forma es el proyecto de cómo se desarrolló. Entonces es en el 2019 y 2023 que nos da una fase de manuscrito. Y bueno, el proyecto PEER empezó en el 2021 y por último lo presentamos, los descubrimientos en el 2013. Este año presentamos un poco más de detalle de lo que encontramos. Entonces yo creo que los pacientes y la persistencia es bastante clave porque estamos haciendo un estudio riguroso que le estamos preguntando y pidiendo a los diferentes actores que sean parte y que eso pues toma tiempo. Andrew, sí, bueno, hemos tenido estas conversaciones por bastante tiempo, pero bueno, hablando un poco del proyecto, empezó 6 meses antes de que realmente empezáramos el proyecto. Las personas nos ayudaron a hacer los diferentes análisis, planear el proyecto y tener recursos de financiamiento también para hacerlo, pero desde que empezamos el proyecto hasta el final tomó como un año para que recolectemos a las personas, empezamos a tener las entrevistas con las personas y analicemos los resultados para generar la plantilla de reportes. Gracias, Jill. Bueno, si usted me pudiera mencionar todos los años que estaba pensando de eso antes de que empezara, bueno, para este en particular específicamente, para este proyecto en particular, realmente fueron unos meses. Lo que, bueno, porque estaba ahí, ¿no? Nosotros nada más necesitábamos ver pues toda la presentación desde el 2022. Entonces tomó a lo mejor 3 o 4 meses para realmente verlo todo, con el propósito, ¿no? Y estábamos muy contentos con lo que encontramos y esperábamos que pudiera ser el caso. Pudo haber sido para el otro lado, pero estamos empezando en este momento a hacer una más profundidad. Henry. Bueno, para nosotros fueron como 12 meses porque, bueno, fue recolectar a las personas, hacer que las personas nos ayuden y bueno, el trabajo es de equipo, como mencionó Janet, y definitivamente la revisión de los pares y leer la publicación de los datos, eso es lo que tomó más tiempo. Bueno, tenemos un par de minutos, entonces quisiera yo tener retroalimentación de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que piensan que una persona que esté involucrada en la comunidad de cáncer de pulmón como defensor, qué pudiera hacer para que esté involucrado en proyectos como estos? ¿Qué pudieran ser los primeros pasos? Jill, quisiera yo empezar con usted. Bueno, creo que hay diferentes cosas que puedes hacer. Una de las cosas es hablar con otras personas. A mí me gusta hacer muchas preguntas y sí voy a contactar a diferentes personas, defensores y personas, porque si yo realmente estoy muy interesada en algo y bueno, simplemente un ejemplo muy rápido que acabo de hacer con algo más que lo que estoy muy interesada en este momento es las dosis, ¿no? Y yo hablé con un investigador que empecé a hablar sobre ciertas cosas y empezamos a hacer una lluvia de ideas. Así que Janet, bueno, saben, hablé con esta persona en Oregon sobre los PROs y bueno, yo simplemente
Intento ser persistente de esta forma y tengo que decirles que estos están muy como dispuestos a hablar y a ver las diferentes cosas. Andrew, ¿qué menciona usted? Yo quisiera hablar sobre la importancia de las sociedades, que lo pudiéramos tener, que es muy importante que no tengamos miedo de compartir con otros, ¿saben? Y que es lo más difícil, lo podemos hacerlo solos, pero muchas veces los proyectos que yo empiezo tengo un par de ideas, algunas de ideas, y realmente directamente no dejo de perseguirlas, sino que me involucro en otras partes, con las comunidades y otras cosas para compartir las ideas y que bueno, de cierta forma hablo con alguien y me dice, ¿sabes qué? Es una muy buena idea y eventualmente empiezo a hacer conexiones para realizarlo. Entonces le digo a las personas y bueno, tener los diferentes miembros de la comunidad realmente es muy, muy importante. Me encantaría continuar haciendo esta pregunta, pero ya se nos terminó el tiempo, así que muchas gracias a nuestros oradores por presentar el día de hoy y gracias a todos en el público por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos la siguiente. Gracias y hasta luego a todos. Gracias y hasta luego. Hasta luego.